Cuando la historia sorprende, 10 casos reales y asombrosos. Número 1. La mujer que dio a luz a conejos. En 1726, una mujer llamada Mary Toft, originaria de un pueblo inglés, causó revuelo al asegurar que estaba dando a luz a conejos. Frente a médicos y testigos, paría pedazos de conejo que supuestamente salían de su cuerpo. La historia llegó hasta la corte del rey Jorge I, pero pronto la verdad salió a la luz. Mary escondía los animales en su ropa y simulaba los partos. Confesó que lo hacía para ganar fama y dinero. El escándalo fue tan grande que quedó marcado como uno de los fraudes más extraños de la medicina. Número 2. Los pies de loto, belleza convertida en tortura. En la antigua China, durante siglos se practicó una tradición brutal conocida como los pies de loto. Desde muy pequeñas, a las niñas se les vendaban los pies con fuerza hasta romper sus huesos y lograr una forma diminuta y curvada, de apenas 3 pulgadas. Se consideraba un símbolo de belleza y estatus social, pero las consecuencias eran devastadoras: dolor constante, infecciones, deformidad e invalidez. Muchas mujeres quedaron marcadas de por vida. Esta práctica fue finalmente prohibida hacia el año 1900, pero su huella en la historia sigue siendo un ejemplo de hasta dónde puede llegar una cultura por seguir un ideal estético. Número 3. La isla donde ser zurdo era obligatorio. En una pequeña isla tribal de África, había una norma ancestral que lo cambiaba todo. Solo los zurdos eran aceptados como miembros plenos de la comunidad. Para sus habitantes, la mano izquierda representaba pureza espiritual, mientras que la derecha se asociaba con energías negativas o impuras. Desde la infancia, los niños eran entrenados estrictamente para usar solo su mano izquierda. Aquellos que nacían diestros eran forzados a cambiar de hábito. Usar la mano derecha se consideraba un mal augurio y podía ser motivo de exclusión. En esta isla, la diferencia no era una condición, era una regla de vida. Número 4. El emperador que buscó la vida eterna y encontró la muerte. Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada, no solo fue conocido por mandar construir la Gran Muralla. Su mayor obsesión era conquistar a la muerte. Ordenó a sus médicos que crearan un elixir de inmortalidad, y ellos, pensando que hacían lo correcto, le ofrecieron uno con un ingrediente letal: mercurio. En lugar de vivir para siempre, el emperador murió envenenado poco tiempo después. Su tumba, una de las más legendarias de la historia, permanece cerrada hasta hoy debido a la alta toxicidad detectada en su interior. Una ironía trágica: en su afán por vivir eternamente, encontró una de las muertes más silenciosas. Número 5. Esparta, la ciudad donde solo vivían los más fuertes. En la antigua Esparta, la vida no comenzaba con ternura, sino con juicio. Cada recién nacido era examinado. Si mostraba señales de debilidad o enfermedad, era arrojado desde una montaña sin misericordia. Solo los físicamente perfectos tenían derecho a sobrevivir. Este brutal sistema no era visto como crueldad, sino como un deber hacia la nación. La sociedad espartana estaba construida para la guerra, y desde la cuna, la vida giraba en torno a la fuerza, la resistencia y el sacrificio por el Estado. Número 6. Cuando la cebolla era más sagrada que el oro. En el antiguo Egipto, un alimento cotidiano tenía un significado profundo: la cebolla. No solo formaba parte de la dieta, sino de la espiritualidad del pueblo. Se juraba sobre ella, como hoy se hace sobre libros sagrados, y se la consideraba símbolo de inmortalidad por sus múltiples capas y su intenso aroma. Era tan venerada que se utilizaba en rituales religiosos, se enterraba junto a las momias y los soldados juraban fidelidad con una cebolla en la mano. Para los egipcios, la cebolla era mucho más que un vegetal. Era un vínculo con la eternidad. Número 7. Cleopatra, una reina egipcia, con alma griega. Aunque el mundo la recuerda como la gran reina de Egipto, Cleopatra no nació egipcia. Pertenecía a la dinastía tolemaica, descendiente directa de uno de los generales griegos, de Alejandro Magno. Su linaje y formación eran completamente helénicos. Lo que la hizo única fue que, a diferencia de sus antecesores,
Aprendió egipcio para comunicarse con su pueblo. Dominaba la ciencia, la filosofía y hablaba varios idiomas. Fue una estratega política y cultural que unió dos mundos y dejó una huella profunda tanto en Oriente como en Occidente. Número 8. El niño con rostro de perro. En el siglo XIX, un niño ruso llamado Fedor Yevtichev se hizo famoso en todo el mundo bajo el nombre de Yo-Yo, el niño con cara de perro. Sufría de hipertricosis, una rara condición que cubre el rostro y el cuerpo de vello grueso. Su padre también tenía esta enfermedad, y tras su muerte, Fedor fue llevado al circo por el empresario P.T. Barnum. Allí lo presentaban como un ser salvaje, incapaz de hablar, que se comunicaba solo con ladridos. Pero la realidad era otra. Fedor hablaba ruso e inglés, era tranquilo e inteligente, pero fue obligado a actuar como un animal para entretener a las multitudes. Su vida terminó prematuramente a los 35 años, tras haber vivido más como atracción que como persona. Número 9. La barba que mató a su dueño. En la Austria del siglo XVI, Hans Steininger era un hombre reconocido por su barba. Medía 1.4 metros y la enrollaba cuidadosamente, guardándola en una bolsa. Era símbolo de orgullo y estatus. Pero en 1567, durante un incendio, Hans olvidó enrollar su barba antes de huir. Tropezó con ella, cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Así, murió víctima de su propia vanidad. Hoy parte de su barba sigue preservada en un museo de Braunau am Inn, su ciudad natal. Número 10. El impuesto más inusual del Imperio Romano. Aunque hoy nos parezca repulsiva, en la antigua Roma la orina era una valiosa materia prima. Rica en amoníaco, se usaba para lavar ropa y tratar cuero. Era tan útil que se recolectaba directamente de los baños públicos. El emperador Vespasiano notó el potencial del líquido dorado y decidió convertirlo en negocio. Impuso un impuesto sobre la orina, generando ingresos para el Estado romano. Una medida práctica, aunque hoy nos parezca insólita. ¿Cuál de estos datos te pareció más interesante? Déjalo en los comentarios. Y así, desde una reina que no era egipcia hasta un hombre que murió por culpa de su propia barba, hemos viajado por los rincones más extraños del pasado. Estas historias nos demuestran que la realidad muchas veces supera a la ficción, que detrás de las grandes fechas y las batallas famosas se esconden detalles insólitos, costumbres brutales y decisiones que, aunque hoy nos parezcan increíbles, marcaron la vida de miles de personas. Cada uno de estos casos nos recuerda que el pasado es una caja de sorpresas. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas 10 historias te pareció más asombrosa? ¿La del emperador que buscó la inmortalidad y encontró veneno? ¿O la de la isla donde ser zurdo era una obligación? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con otros curiosos de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima sorpresa. ¿Y sabías que una antigua tradición se volvió tan siniestra que la gente empezó a robar cadáveres de mujeres solo para celebrar bodas fantasma? Cada pregunta abre una puerta a lo imposible y las respuestas simplemente no existen. Esto no es una simple lista de curiosidades. Son 7 pruebas de que la historia está llena de secretos, de misterios tan profundos que desafían toda explicación. Quédate y te prometo que lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el mundo. Los 7 misterios más oscuros que la ciencia no ha podido resolver. Caso 1. La novia que no envejece. En 1930, en una tienda de vestidos de novia en Chihuahua, México, apareció un maniquí nuevo en el escaparate. Vestía como una novia, pero no parecía un simple objeto decorativo. Sus manos, ojos, piel, todo era sorprendentemente realista, demasiado real. Rápidamente corrió el rumor. No era una figura de cera, sino el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña del local, Pascuala Esparza. La joven, según cuentan, murió trágicamente el día de su boda, tras ser picada por una viuda negra.
Devastada, su madre habría decidido preservarla para siempre como parte del escaparate. Con el paso del tiempo, el mito se volvió más inquietante. Mientras los maniquíes normales se deterioran con los años, esta figura ha permanecido casi intacta por más de 90 años. Muchos aseguran que no puede ser cera, y algunos aseguran que incluso cambia de expresión. Así nació la leyenda de la Pascualita, la novia eterna que mira a los transeúntes desde el cristal, guardando un secreto que nadie ha logrado confirmar ni desmentir. Caso 2. La mujer sin nombre de Isdalen. Era el 29 de noviembre de 1970 cuando un grupo de excursionistas caminaba por el valle de Isdalen, cerca de la ciudad noruega de Bergen, y se topó con una escena aterradora. El cuerpo quemado de una mujer, tendido entre hojas secas. Por la posición en que se encontraba, se sospechó que pudo haber sido quemada viva. A su alrededor, objetos cuidadosamente dispuestos, pastillas para dormir, botellas de licor, lentes y pasaportes falsos. Nada parecía accidental. Todo sugería una escena preparada para borrar pistas. La investigación reveló aún más misterio. En la estación de tren de Bergen, la policía encontró una maleta suya. En su interior, ropa, documentos, varias pelucas, pero ni una sola etiqueta o marca de identificación. Descubrieron también que había usado múltiples identidades falsas para hospedarse en diferentes hoteles. Ni las huellas dactilares ni el ADN aportaron respuestas. Algunos la vinculan con el espionaje de la Guerra Fría, especialmente por su cercanía a zonas militares noruegas bajo influencia de la OTAN. Pero hasta hoy no se sabe quién era, qué hacía allí ni por qué murió. El caso de la mujer de Isdalen sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Noruega. Caso 3. El semáforo que explotó. Mucho antes de los autos modernos, en pleno siglo XIX, surgió en Londres una innovación que cambiaría el tráfico para siempre, aunque no de inmediato. El 10 de diciembre de 1868 fue instalado el primer semáforo del mundo en Parliament Square, diseñado por el ingeniero ferroviario J. P. Knight. Funcionaba con gas y era operado manualmente. De día utilizaban banderas rojas y verdes, y de noche luces de gas. Pero este semáforo no era para autos, aún no existían en masa, sino para carruajes tirados por caballos y peatones. Lo insólito vino poco después. Una fuga de gas provocó una explosión que hirió gravemente al oficial que lo manejaba. El sistema fue desmantelado de inmediato, y la idea del semáforo quedó olvidada por décadas. No fue sino hasta 1914, con la llegada del automóvil, que el semáforo eléctrico moderno fue instalado con éxito en Cleveland. Wow. A veces, la tecnología necesita más que una idea. Necesita el momento adecuado. Caso 4. La teoría de la Tierra hueca que inspiró la ficción. En 1692, el astrónomo Edmund Halley, famoso por el cometa que lleva su nombre, planteó una teoría tan audaz como fantástica, que la Tierra era hueca. Según Halley, nuestro planeta estaba formado por capas concéntricas, cada una girando a distinta velocidad y generando diferentes campos magnéticos. Esta idea fue adoptada y expandida en los siglos posteriores por escritores y pensadores que imaginaron civilizaciones ocultas, criaturas misteriosas y enormes entradas en los polos terrestres. Uno de los ejemplos más conocidos de esta influencia fue la novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que convirtió la idea en un clásico de la literatura. Hoy, la geología ha confirmado que la Tierra tiene un núcleo denso y sólido, descartando por completo la posibilidad de una cavidad habitable. Pero la idea de la Tierra hueca sigue viva en el cine, la literatura y las teorías de conspiración modernas. Caso 5. Ingeniería sorprendente. En la antigua ciudad de Patara, ubicada en lo que hoy es Turquía,
Los romanos dejaron una huella impresionante de su talento ingenieril. Para resolver la escasez de agua en la ciudad, diseñaron un sistema tan ingenioso como eficaz, un acueducto capaz de transportar agua desde las montañas cercanas, desafiando incluso los desniveles del terreno. Lo más sorprendente es que no usaron bombas ni maquinaria moderna. Solo aprovecharon la gravedad y la presión del agua. El líquido descendía por un valle y luego lograba ascender al otro lado gracias a un sistema de tuberías de piedra herméticamente selladas que generaban presión suficiente para elevar el flujo. Hoy, los restos de este acueducto aún pueden visitarse y son considerados uno de los máximos ejemplos del dominio romano en hidráulica. Una verdadera obra maestra que muestra cómo el ingenio humano puede mover incluso lo que parece imposible, el agua cuesta arriba. Caso 6. Las bodas entre los muertos. En tiempos de la antigua dinastía Han en China, existía una práctica fúnebre tan extraña como simbólica: los matrimonios espirituales entre personas fallecidas. Se creía que morir soltero traía desdicha al alma, así que las familias organizaban ceremonias matrimoniales para unir a los muertos, o incluso casarlos con personas vivas. Estas bodas seguían rituales tradicionales, aunque los novios estuvieran representados por figuras simbólicas o retratos. Con el paso de los siglos, la tradición perduró, pero en tiempos modernos adquirió un matiz siniestro. Se comenzaron a reportar robos de cadáveres femeninos con el fin de realizar bodas fantasma. Estos actos provocaron indignación y llevaron al gobierno chino a prohibir estas ceremonias en el siglo XX. Aún así, en algunas zonas rurales, los matrimonios espirituales siguen ocurriendo en secreto, alimentando un legado cultural que desafía los límites entre la vida y lo que viene después. Caso 7. El día en que una polilla dio origen a un término tecnológico. En el año 1947, en la Universidad de Harvard, funcionaba una de las primeras computadoras electromecánicas del mundo, la Mark Seguin Aiken Relay Calculator, un equipo imponente utilizado por la Marina de Estados Unidos. Todo marchaba bien hasta que, el 9 de septiembre, la máquina dejó de funcionar repentinamente. Al inspeccionarla, los ingenieros descubrieron algo inesperado: una polilla real atrapada entre los relés que impedía el paso de electricidad. Con sentido del humor, registraron el incidente en el cuaderno técnico como el primer caso real de un bug, e incluso pegaron la polilla en la página como prueba. Desde entonces, el término bug pasó a usarse en el mundo de la informática para referirse a errores o fallos en el sistema. El cuaderno original, con la polilla aún adherida, se encuentra hoy en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian. ¿Cuál de estos eventos te pareció más impactante? Déjalo en los comentarios, no olvides darle like y compartir el video. Nos vemos en el próximo misterio.